testigos de Jehová han puesto 5 veces el fin del mundo. Y más bien estamos todos todavía por acá. Y el último reciente, se los digo toda la semana, ¿cuál fue el último reciente profecía de destrucción? Y2K. ¿Qué pasó con el Y2K? Ni la computadora de mi cámara, que es viejísima, ni siquiera se alteró cuando pasó del 99 al 2000. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis no es un libro para el futuro. El Apocalipsis es un libro que ya todo se ha cumplido. ¿Se recuerdan cómo se llama esta teología que explica que el Apocalipsis se cumplió? ¿Cómo se llama? Preterista. La interpretación preterista del Apocalipsis. ¿Y por qué se basa esta interpretación preterista de que ya se cumplió? Y yo sé que la gente se defrauda al saber que no van a haber asteroides cayendo y matando miles de gente, ni chorros de sangre rodando por todo el mundo, ni muertos. Yo sé que la gente se decepciona porque la gente quiere eso. Ustedes han oído el famoso mensaje de Fátima que anda dando vueltas por el internet y que ya me tiene, no voy a decir cómo porque habría que editar el tape, pero me tiene peor que el código de Da Vinci, porque es rara el día que en EWTN, en la sección de preguntas, no me pregunten 4 veces si ese dichoso email es cierto, que según ese email, dentro de 3 o 4 meses no va a quedar absolutamente nadie vivo sobre la tierra. Dice que esa es la tercera profecía de Fátima, y la gente me sigue preguntando, ¿es cierta? Y yo digo, pero ¿dónde vive la gente? El Santo Padre Juan Pablo II leyó la profecía el 13 de mayo del 2000, delante de 1 millón de personas en Fátima, y delante de la hermana Lucía que la recibió. Y todo el tiempo que leyeron la última profecía de Fátima estuvieron enfocando a la hermana Lucía, y la hermana Lucía estuvo diciendo que sí todo el tiempo. El tercer famoso secreto está en el website del Vaticano con una explicación del cardenal Ratzinger. En ese momento era cardenal. Está hasta en el website de Siloé. Porque la gente se confunde. Y la tercera profecía de Fátima se refiere únicamente al Papa y a la Iglesia. A más nadie. No hay muertos, no hay chorros de muertos, no hay chorros de sangre, no hay piedras cayendo del cielo. Se refiere al Papa y a la Iglesia. Y la gente no se conforma, la gente quiere muertos. Yo no sé por qué ese deseo de catombe. Y en cuanto nos sale una pelota por algún lado, salimos corriendo para el médico para que nos cure y no nos muramos. Eso pasa con el Apocalipsis. Todo el Apocalipsis no es principio de nada, es resumen de ¿qué? De toda la Escritura. Es el amén de toda la Escritura. ¿Qué narra el Apocalipsis? ¿Por qué Israel fue destruido? ¿Por qué fue infiel al pacto? Por eso que tenemos que tener siempre eso en mente. El mismo ángel que al comienzo del capítulo 17 habla de la gran prostituta de Babilonia, de todo eso, después da la explicación de quiénes son. Ahora hemos leído la explicación de quiénes son. Sabemos que el Apocalipsis es un libro lleno de ¿qué? Símbolos. De símbolos. Y aparte de ser un libro lleno de símbolos, es un libro encarnado en la historia. Cuando tú coges la historia del Imperio Romano, coges la historia de Israel, el Apocalipsis, tú ves que la historia del Imperio Romano, la historia del Apocalipsis y la historia de Israel encajan uno perfectamente en el otro. Hasta las profecías de Daniel, toda la gente coge las profecías de Daniel para el fin del mundo, les he dicho montones de veces, las profecías de Daniel no son para el fin del mundo. ¿Por qué? A ver si se recuerdan, que yo les dije que hay que leer los libros de la Biblia, ¿dentro de qué? Del pacto. ¿A quién lo dijo? Por ahí Marta lo dijo, Jerusalén le vino muy bien a Marta. Es la única que yo creo que lo dijo. Tú tienes que leer los libros dentro del pacto. ¿Cuántos pactos ha hecho Dios con los hombres? 2. El antiguo pacto, que está resumido en el Antiguo Testamento, y el nuevo pacto, que está resumido en el Nuevo Testamento. Para que ustedes entiendan que miren ese poco abajo, porque no puede ver las cosas, pero hoy no hay cosa de esas. No, tanto el antiguo pacto, imagínense que aquí está el antiguo pacto y aquí está el nuevo pacto. Ambos pactos, ¿a quién apuntan? A Jesús. Pita para acá, tú vas a ser el nuevo pacto y el antiguo. El nuevo pacto. Señala para Jesús. Y yo soy el antiguo. Tanto el antiguo como el nuevo apuntan. ¿Dónde termina el antiguo pacto? ¿Y dónde termina el nuevo pacto? En Jesús. Todo el antiguo pacto terminó con la llegada de Jesús, y todo lo del nuevo pacto va a terminar con el regreso de Jesús. Gracias. ¿Ustedes entienden eso?
Nada del antiguo pacto quedó pendiente. ¿Qué dijo Jesús cuando termina la obra de la redención en la cruz? Todo se ha cumplido. Nada del antiguo pacto quedó suelto por ahí para aquí a 2000 años. Cuando Jesús muere en la cruz, todo el Antiguo Testamento se acaba. O sea, no hay profecías pendientes del Antiguo Testamento, ninguna. ¿Ustedes entienden eso? Es que hay mucha gente que le gusta sembrar terror. Y yo siempre digo a las personas, cuando algo dice de terror, eso no es de Dios. Dios no da terror. Ni siquiera el fin del mundo, cuando tú estás en Cristo, te da terror. Además, al contrario, si tú crees en Cristo, tú lo que quieres es que Cristo acabe de regresar, ya. Pero cuando te presentan esta cosa es terrorífica, a no ser que, como dice ese refrán, que no las, ¿cómo es? Que no las debes, no las tienes, a no ser que tú debas algo. Y eso es lo que tú tengas, no quieres que Cristo venga porque tú debas algo. Pero lo que estamos viendo en esto, ya nos quedan 3 capítulos para terminar la Biblia. Nos ha tomado 16 años. ¿Sí? No se rían. 16 años literales nos ha tomado de estudiar la Biblia. No estoy haciendo un chiste. Y la única sobreviviente que hay de cuando empezamos fue Gloria, que ella insiste en seguir detrás de mí para mi santificación. Es la única sobreviviente de cuando empezamos en Génesis. Todos los demás han muerto. Sí, 16 años nos han tomado. Hemos ido de la Biblia de Génesis 1 a 1 y estamos ahora en Apocalipsis 18. Cuando terminemos, de verdad, por esta parte, creo que eso es un récord. Claro. Yo no creo que en el mundo hay un grupo que haya estudiado por 16 años consecutivamente, versículo por versículo, absolutamente toda la Biblia. Tenemos que dar una misa de acción de gracias. Pero, si ustedes no entienden eso que les dice gráficamente, conmigo, ustedes no entienden la Escritura. Tú no puedes mezclar una profecía del antiguo pacto con el nuevo pacto. Tú no puedes mezclar una doctrina del antiguo pacto con el nuevo pacto. Porque no encajan. Un pacto se acabó y el otro es eterno. No encajan. Por eso los protestantes se forman en el credo que se forman, porque ellos mezclan el antiguo pacto con el nuevo pacto. Y al final no saben ya ni qué cosas están diciendo. El ángel que nos habla ahora y describe en el capítulo 17, que es una descripción histórica. El ángel presenta a esta bestia que se estaba anunciando como una parodia de aquel que es, que era, y que ha de venir. ¿Quién es, el que era y el que ha de venir? Cristo Jesús. Sin embargo, el demonio, ¿qué es lo que ha querido el demonio siempre? Lo dice el libro de Ezequiel: quisiste llegar al trono de Dios y sentarte en él. Ese fue el problema del demonio. El demonio siempre quiso ser como Dios. Y eso fue lo que le llevó su perdición. Si Cristo es el que era, el que es el que viene, la bestia, que es el demonio, ¿qué es lo que quiere ser? Exactamente lo mismo. El que es, el que era y el que viene. Cristo, ¿cómo aparece en el capítulo 4 del Apocalipsis? El cordero degollado pero vivo. ¿Cómo se presenta la bestia en el capítulo 12? La bestia herida pero viva. Tú no ves que el demonio es una parodia burda, grotesca de Jesús. Por eso me dicen, ¿el demonio puede sanar? Claro que el demonio puede sanar. Jesús lo dijo. Va a hacer grandes signos y prodigios para confundir a todo el que se quiera confundir. Sí, el demonio se puede sanar para confundir a la gente. El demonio, lo único que en su vida puede ver son 2 cosas: paz y vida. El demonio te sana a través de la brujería, a través de la nueva era, pero en la vida te da paz. Te roba la paz con la sanación que te dio. Cristo te da la paz y te da la vida y te da la sanación al mismo tiempo. Y este ángel presenta a la bestia de esa forma, a punto, el Mesías está a punto de subir a los cielos, la bestia está a punto de subir del abismo. ¿Se acuerdan que dijimos que es el abismo en la cultura hebrea? Es el caos, es donde no hay orden. ¿Y qué cosa es Dios? Dios de orden. Pero también históricamente se refiere este ángel al emperador Vespasiano, que fue el que se convirtió en emperador después del gran caos que dejó Nerón. Nerón, que es la estatua del ídolo que se quiso hacer para que toda la humanidad lo adorara, apoyado. Después del caos que dejó la muerte de Nerón, Vespasiano es el que sale del abismo. Es el que todo el mundo pensaba que iba a arreglar la cosa, y lo que hizo Vespasiano fue poner las cosas todavía peores. Es bajo él cuando se destruye Jerusalén, cuando Tito destruye a Jerusalén. El ángel
vuelve a hablar de lo mismo, de la encarnación. Así que habla de la encarnación del Hijo de Dios, de la encarnación del dragón, de la bestia. Parece que es una bestia que viene de la tierra y otra que viene del mar. ¿Se acuerdan del mar? Dice, identifica de nuevo a esta bestia que viene del mar, que se sienta sobre 7 montes. Podemos decir que esa bestia que viene sobre 7 montes. Primero vimos en la primera parte del Apocalipsis que representaba a Jerusalén. Y vimos los 7 montes de Jerusalén y de los nombres. Pero ahora está, pero eso era esa era la bestia de adentro, pero la bestia de afuera, para confundir más la cosa, se sienta sobre 7 colinas, no sobre 7 montes. ¿Quién es esta que se sienta sobre 7 colinas? Roma. Pero vamos a decir, no es la pobre ciudad de Roma, que nada tiene que ver, es el imperio romano. No es la pobre Roma, que son casas y gente, es el centro del mal, el centro de la que le quiere robar la adoración a Cristo. ¿Cuál era el problema que le expliqué al principio históricamente de la confrontación del imperio con los cristianos? Que el emperador romano era dado ¿por qué? Por Dios. Y que una vez al año había que quemar incienso y decir, fulano de tal es Dios, y los cristianos decían, no, el único Dios que hay es Cristo. Por eso, este sistema de Roma es el que surge también en apoyar. Dice también que tiene 10 cabezas. Vimos cuando estudiamos también el Apocalipsis, que el imperio romano estaba dividido en 10 provincias imperiales. Y lo dijimos, estaba dividido en 10 reyes súbditos del imperio romano, que le van a hacer la guerra primero a Jerusalén y después a la iglesia. De nuevo, dice que se sienta sobre muchas aguas. Acuérdense que en este caso está hablando de la ramera. Dijimos la semana pasada que ¿quién es la gran ramera de Babilonia? Jerusalén, llamada así por todos los profetas. Jerusalén, que estaba llamada a ser la esposa santa de Dios, se convierte en ¿qué? En ramera. ¿Por qué? Porque en vez de ser fiel a Dios, se alía con el imperio romano, le alía con el emperador romano, le da todo el poder a Roma en vez de darle poder a Dios, se prostituye con otro señor que no es el Señor de Israel. Si ustedes vienen a ver, todavía Israel ha sido la gran ramera, por eso es que continuamente Oseas, Isaías, Jeremías le llaman prostituta a Jerusalén. ¿Por qué? Desde el principio. Se recuerda, si ustedes leen el libro de los Números, el Señor dice a Israel, tú vas a ser un pueblo diferente, porque yo voy a ser tu rey. Y se recuerda, si ustedes leen el libro de los Números, cada vez que termina un capítulo del libro de los Números, ¿tú sabes qué dice el libro de los Números? Y todo esto sucedía porque en Israel no había rey. Y pasa otro capítulo y vamos a decir, todo esto sucedía porque en Israel es como los niños chiquitos. Entonces los niños chiquitos que a veces me dicen, la verdad que hay que esta casa hace falta una piscina. Y pasa 4 días y viene con un taxi y dice, si hubiera una piscina yo no tuviera que ir a la piscina de la... Es como un niño. Israel continuamente dice, nosotros todas estas calamidades que nos pasan es porque nosotros no tenemos rey. Todos los pueblos de alrededor, los edomeos, los moabitas, los que viven en Egipto, todos tienen rey. Y nosotros, pobrecitos de nosotros, no tenemos rey. Continuamente. ¿Y qué había hecho el Señor? Yo soy tu rey. ¿Y qué testimonio le dio? El arca de la alianza. Por eso cuando había combate, que es lo primero que entraba en el campo de batalla, el arca. Y siempre Israel ganador. Pero tanto machacó, no voy a decir la palabra cubana que tampoco digo, tanto machacó Israel de no tenemos rey, Dios le dijo, ¿ustedes quieren rey? Samuel, dale rey. Y le digo, pero te voy a decir una cosa, Israel, de ahora en adelante yo voy a ir por ti, de ahora en adelante un hombre es el que te va a pisotear a ti. O sea, desde el principio vimos que Israel abandonó a su esposo por otro hombre. Y de ahí comenzaron todos los problemas de Israel. Porque Israel estaba llamado a ser diferente de los demás pueblos. ¿Y qué se empeñó Israel? En ser igual que los demás pueblos. Esa fue la reina de Israel. Y esa puede ser, claro, que no va a ser la reina de la iglesia porque tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán, pero nos puede dar muchos problemas en la iglesia. Cada vez que yo voy a decir, no, la iglesia tiene que adaptarse al mundo, ahí vienen todos los problemas. Nosotros no tenemos que ser que el mundo. Nosotros tenemos que ser totalmente diferentes que el mundo. Si nos adaptamos al mundo, ¿qué es lo que sucede? Lo que estamos viendo. Nos adaptamos al mundo, que se metió en la iglesia, la porquería que está en el mundo. Y de ahí todos los escándalos que están en la televisión. Porque no hemos aprendido la historia de Israel.
La iglesia no puede ser igual al mundo. El mundo tiene que adaptarse a Jesucristo si quiere ser salvo. ¿Por qué yo voy a adaptarme al mundo si que hemos visto qué es lo que hay allá afuera? Basura. Entonces vamos a adaptar a la iglesia al mundo para que el mundo venga para la iglesia. Adaptamos la iglesia al mundo. El mundo vino. ¿Qué es lo que vino? Los problemas del mundo. Lo hemos aprendido, hermano. La suerte que tenemos un intercesor de Dios y nosotros, que es Jesucristo. Pero dice que cada uno está supuesto a vivir de acuerdo a las consecuencias de sus propios errores. Pero tenemos la historia de Israel. La suerte de nosotros es Jesucristo. Si no, hace rato que estuviéramos nosotros totalmente destruidos. El ángel explica el significado de las aguas. Dice, las aguas no son aguas, no es Babilonia, no son aguas, no es Babilonia. Aquí está hablando de Babilonia física, está hablando de Babilonia espiritual. Dice, las muchas aguas que se sienta la mujer, que son multitudes de naciones y lenguas del mundo. ¿Ustedes quieren ver multitudes de naciones y lenguas del mundo? Hasta el día de hoy, ¿tú sabes dónde tienen que ir? A Jerusalén. Lo que es Boquita, Marta, Yuya, ¿dónde está Yuya? Yuya está escondida de atrás. Yuya no va a ser la historia del bombillo, cuídate, tranquila. Librada. Cuando tú vas a Jerusalén, Olguita, cuando tú vas a Jerusalén, tú ves todas las razas del mundo, hasta el día de hoy, por otro motivo, pero también en ese momento, si ustedes oyen el discurso de Pedro en Jerusalén, ¿qué es lo que dice la gente? Aquí habemos partos, medas, elamitas del Ponto, que es un dolor de cabeza para que esa lectura de Jerusalén y todo el mundo se equivoca, por la cantidad de nombres extraños que hay, porque el mundo entero subía a Jerusalén. ¿Por qué? Porque habían judíos en el mundo entero. Y a través de todos estos judíos en el mundo entero, ¿qué controlaba Israel? Lo mismo que controla hoy. ¿Qué cosa? La economía y la finanza del mundo. ¿Tal como la controlan ahora? La controlaban 2000 años atrás. Por eso Jerusalén, que debía ser la que portaba santidad a las naciones, ¿en qué se convirtió? En una receptora de qué? ¿De dinero de quién? De los paganos. ¿Cómo se llama una mujer que cobra dinero de un extraño? Prostituta. Por eso Jerusalén es la gran prostituta de Babilonia. No ya la Babilonia histórica, la Babilonia espiritual. Porque Jerusalén, que debía ser la novia de Dios, en vez de dar, se puso a cobrar y a controlar. Eso es lo que está diciendo en este capítulo el ángel que está explicando. Léenlo con calma en su casa. Es importante que nos demos cuenta de cómo observamos lo que leímos, cómo la bestia, eso lo dice la Biblia, destruyó a Jerusalén. La bestia destruyó a Jerusalén. Y cuando la bestia destruye a Jerusalén, ¿qué cosa es lo que dice la bestia? Tanto el Imperio Romano como el demonio, ¿qué es lo que dice? Ya terminé con la esposa que se prostituyó, vamos ahora ¿contra quién? Contra la nueva esposa. ¿Quién es la nueva esposa? La iglesia. Por eso es que destruye a Jerusalén y sigue haciendo la guerra a la gente del nuevo pacto, ¿a través de quién? De la iglesia. Que dice que esto de Sulpicio Severo, uno de los historiadores de Roma, dice, después de convocar a consejo Tito, que fue el que destruyó Jerusalén, dijo que primero había deliberado si debía destruir el templo, una estructura tan extraordinaria construcción, porque le parecía bien a algunos un edificio sagrado, distinguido por encima de todos los logros humanos, no debía ser destruido, por cuanto si se conservaba, proporcionaría evidencia de la moderación de los romanos, y que si se destruía, sería una prueba perpetua de la crueldad romana. Pero por otro lado, otros, y Tito mismo, pensaban que el templo debía ser derribado, especialmente para que la religión de los judíos y de los cristianos pudiera ser subvertida más completamente. Que estas dos religiones, aunque contrarias entre sí, habían sin embargo procedido de los mismos autores, que los cristianos habían surgido de entre los judíos y que si la raíz era extirpada, el hijo también moriría. Eso lo dice Séptimo Severo, que dijo Vespasiano y Tito. O sea que dice Tito, vamos a destruir el templo porque ¿de quién salen los cristianos? De los judíos. Tienen la misma raíz. Destruyendo la raíz, se destruye. O sea que el ataque contra Jerusalén fue un ataque contra Jerusalén, contra el antiguo pacto, pero fue un ataque contra ¿qué? Contra el nuevo
Pacto, la bestia pensó que si podía matar a la esposa y a la ramera de un solo golpe, iba a terminar con la presencia de Dios sobre la tierra. Eso es lo que dice la historia, pero una cosa es lo que piensa el demonio y otra cosa es el plan de Dios. Por eso, esto es en resumen lo que quiere decir este capítulo 17, las 10 cuernos. Vimos que los 10 cuernos, yo me acuerdo de cómo, yo tengo amigos pastores protestantes, que ustedes no lo crean, y yo me acuerdo cómo estos pastores protestantes, amigos míos, se pasaban la vida entera hace 15 años. Yo sé que la mayoría de ustedes hace 15 años eran muy jóvenes y posiblemente no se acuerden, pero, bueno, yo trato de ser nice, pero si ustedes no aceptan lo que yo les digo. Yo me acuerdo que estos pastores hace 15 años se pasaban el día entero contando, ¿ustedes saben qué? ¿Cuántas naciones se apuntaban en la Comunidad Europea? Porque decían, estos 10 cuernos son las 10 naciones que van a formar la Comunidad Europea. ¿Cuántas naciones en la Comunidad Europea? Más de 15. Más de 20, con todos estos pueblecitos chiquitos que se han metido en la Comunidad Europea. Le volvió a fallar el cálculo, porque el Apocalipsis no es historia por venir, el Apocalipsis es historia terminada. Le volvió a pasar. Entonces decía, son las 10 naciones con el antiquito Gorbachev que tiene la mancha en la cabeza. El pobre Gorbachev terminó siendo la mancha, terminó siendo la herida de la bestia, y el Papa por el otro lado. Ellos armaron su tinglado. Se murió el Papa, Gorbachev, nadie se acuerda de Gorbachev ni de la mancha. Anda cobrando por dar charla por las universidades. Hay más de 20 países en la Comunidad Europea. Tú ves como toda la gente que pone planes con el Apocalipsis futuros fallan. Sin embargo, el Apocalipsis, con las 10 provincias del Imperio Romano, con los 7 emperadores que sucedieron a Nerón, todo, mira, encaja perfectamente. Y de esto es lo que habla este capítulo 17 que hemos terminado del Apocalipsis. Y así mismo él dice que la prostituta la van a aborrecer y la van a dejar sola, desnuda, comerán su carne y la consumirán a fuego. ¿Qué pasó con Israel? Cuando decimos Israel llamamos Jerusalén porque es la cabeza de Israel. Cuando Jerusalén, la casta sacerdotal y los reyes peleles de Roma que ven ahí, llaman a los romanos. ¿Para qué llaman a los romanos? Para preservar la nación. ¿Qué es lo que dice Cafás referente a Cristo? Es preferible que muera un hombre y no toda la nación. Si este hombre sigue alborotando a la gente, los romanos van a atacar a la nación. Todo eso llamaron a Roma para tener seguridad. ¿Y qué hizo Roma? La destruyó, la arrasó y se llevó a todos sus hijos esclavos por Roma, se comió sus carnes. Es lo que dice el capítulo 17 del Apocalipsis. La prostituta llamó su ayuda a la bestia vino, le dio cierta seguridad y después la destruyó. Tú ten cuidado que tú metes en tu casa. Hay gente que llama al demonio, se meten en ocultismo y cosas del demonio, y después vienen aquí para que nosotros arreglemos el problema en 2 días. Y tú metes el demonio en tu casa, espera a ver cómo sale. Eso no es así como así. Que vienen 2 días aquí porque vienen 2 días creen que ya todo se le va a solucionar. No, hermano, tú te metiste el enemigo en tu casa. Mira, Israel metió el enemigo en su casa y ¿qué quedó de él? Nada. Y eso es lo que dice el capítulo. Lean este capítulo 17 dentro de verdaderamente la historia del capítulo 17. Entramos en estos 15 minutos que nos quedan en el capítulo 18. Y dice así: después de esto vi bajar del cielo a otro ángel que tenía gran poder, y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Gritó con potente voz diciendo: cayó la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos, en guarida de toda clase de aves inmundas y detestables, porque del vino de sus prostituciones han bebido todas las naciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado. El Señor añada bendición a su palabra. Aquí Juan presenta otro ángel que baja del cielo. Dice que es un ángel poderoso. Yo tengo, eso es una cosa personal, yo me imagino quién es este ángel. Yo creo que este ángel es San Miguel Arcángel, el más poderoso de todos los ángeles, que baja del cielo a dar la gran
la gran anuncio, que son paralelos con Apocalipsis 10.1. Cayó Babilonia la Grande. Su destino de Babilonia la Grande ya estaba sellado. El profeta Amós, en Amós capítulo 5, versículo 2, dice: cayó la Virgen de Israel, y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, y ya no hay quien la levante. ¿Cómo se llamaba primero Jerusalén? La Virgen de Israel. La que era fiel a quién? Al Dios de la alianza. Esa virgen dejó de ser virgen y pasó a ser una prostituta. Esa es la historia de la antigua Jerusalén, que se convirtió en lo que criticaba. ¿Qué criticaba Jerusalén? ¿El paganismo de quién? De Babilonia y de Egipto. ¿Y en qué se convirtió Jerusalén? En lo mismo que Babilonia y que Egipto. Por eso este ángel da este grito: cayó. Dice que gritó con potente voz: cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios. ¿Se recuerdan en el capítulo 12 del Apocalipsis que ve el apóstol Juan, el demonio expulsado del cielo, cayendo ¿dónde? Sobre la tierra? Dijimos que en el Apocalipsis, ¿quién es la tierra? Israel, la tierra prometida. El demonio fue caído, y eso es lo que dice aquí: cayó Babilonia la Grande. Cayó porque ¿qué? Se convirtió en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos. Ya yo les leí lo que decía Flavio Josefo de los años que siguieron entre la muerte de Jesús y la destrucción de Jerusalén. Jerusalén se convirtió en un verdadero caos. Dice que los sumos sacerdotes estaban ofreciendo sacrificios, y las facciones judías, fajándose una con otra, mataban al sumo sacerdote, y la sangre de él se regaba arriba del altar. El templo era bronca de una facción judía contra otra, falsos mesías por aquí, falsos mesías por allá. Jerusalén se convirtió verdaderamente, dice Flavio Josefo, que parecía que los demonios estaban dentro de Jerusalén. Y lo que dice Apocalipsis 12, Juan vio que el demonio caía del cielo ¿sobre quién? Sobre Jerusalén específicamente. Y los que fuimos a Jerusalén ahora se recuerdan lo que nos decía Rebeca, nuestra guía judía, nos decía: Jerusalén, que es la ciudad de la paz, nunca ha conocido la paz. Porque uno dice: ¿cómo Jerusalén, que es la ciudad de la paz, no conoce la paz? Jerusalén ha sido destruida 17 veces. ¿Por qué? Aquí está escrito. Porque el demonio descendió sobre Jerusalén, sobre la ciudad del pacto. Nosotros vamos a ella, ¿por qué? Porque recordamos históricamente la pasión y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero ya esa ciudad a nosotros no nos dice históricamente, de judaísmo no nos dice absolutamente nada, porque tierra maldita, tierra donde cayeron los demonios, la tierra, vamos buscando las huellas de Jesús. Pero yo por eso, Dios me perdone, cuando llegamos al muro de los lamentos, dijeron: ¿quieren bajar? Yo no me bajé, ¿para que yo hubiera muro de los lamentos? Yo no me bajé y me quedé en el autobús. Ya yo fui una vez, lo vi históricamente, se acabó. La gente, los protestantes, van con papelitos a poner en el muro con peticiones con muro de los lamentos. Y el muro de los lamentos ni siquiera lo hizo Salomón, es la base que hizo el rey Herodes para sostener la tierra con que iba a cubrir la explanada del templo. Eso de santo no tiene. Y tú lo que los protestantes llegan y lo besan y lo tocan y le pasan la mano. Esas son 4 piedras que puso el rey Herodes, que encima cayeron todos los demonios de Israel. Algunos dirán: ¿por qué el Papa puso un papel en el muro? Eso es otra cosa, eso es cortesía. El Papa fue al lugar, no a orar por nada, fue al lugar santo de los judíos a decir: yo muestro respeto por la religión de los judíos, pero no fue a pedir nada a ese muro, para que no haya ninguna confusión. Lo que puso fue una letra diciendo que la iglesia sentía el holocausto de los judíos. Pero los protestantes que no oran en el Calvario van a pedir sus peticiones al muro de los... Y a mí, ¿cuántas veces dicen: lleva este paralelito al muro de los lamentos? Le digo: pierdes el tiempo, porque lo voy a echar en el tanque a la basura del inodoro de mi casa. No le oran a la Virgen de la Caridad porque es idolatría, y se van a tocar y besuquear un muro que hizo el rey Herodes, y que cayeron demonios encima de él. Yo quiero que alguien me explique a mí qué es lo que está pasando. Pues este ángel grita y dice: no, Babilonia es la iglesia. Dicen los protestantes: este ángel grita: cayó Babilonia. Si ustedes leen esta pobre señora Ellen White, ¿usted sabe quién es Ellen White? La fundadora del adventismo. Esta pobre señora, que después que una pedrada quedó un poco desequilibrada. No estoy diciendo mentiras, eso es la historia de ella.
Esos télicos, yo tengo el libro de ella misma escrita, de la pedrada que le dieron, y estuvo inconsciente y no sé cuántos días, después empezó a tener visiones. En el libro de Helen White, América en la profecía, dice que en el siglo XXI ya la Iglesia Católica no va a existir sobre la faz de la tierra. En el siglo XXI, los que fuimos a Roma en el día de resurrección podrán haber visto cómo está la Iglesia Católica. Y esa mujer profetizó, pero eso no lo dice la televisión no saca las falsas profecías de Helen White, por nada de la vida. La televisión empieza a sacar la porquería del Evangelio de Judas. Y perdónenme, somos tan animales que nos confundimos. Yo le dije a ustedes, personas, perdónenme hermano, que ustedes son más burros que los burros. Porque eso es sentido común. El Evangelio de Judas, y Judas se buscó Viernes Santo. ¿En qué momento escribió el Evangelio? La madrugada entre jueves y el viernes. Eso es puro sentido común, pero es que no hay cacumen. Yo le digo a la gente, el que se confunde por el Código de Da Vinci o por el Evangelio de Judas debe permanecer confundido, porque se lo merece. Yo lo decía el otro día, a mí me da vergüenza, pero yo casi nunca he visto a un protestante confundido con el Código de Da Vinci. Y los católicos sí, ¿por qué? Porque tenemos una iglesia llena de paganos que no conocen su fe. Como decía una persona que no es ni católico, me decía, pero es que el Código de Da Vinci, que no es ni cristiano, decía el Código de Da Vinci, desde que todas las primeras páginas te das cuenta que es un guión de una película. Y yo estaba viendo el otro día la historia del curador, ¿cómo se dice el curador del curador? ¿Cómo se llama ¿cómo se dice en español? El narrador de la Basílica de San Sulpicio en París, que dice que eso está lleno de gente que llega con el Código de Da Vinci, buscando donde el monje le dio con el candelabro y el historiador dice, aquí nunca ha habido ningún crimen de un monje con una monja, con un candelabro. Pero entonces esta gente toma en serio el Código de Da Vinci, pero los evangelios, los 4 evangelios, con todas las pruebas históricas que hay, lo ponen en duda. Como dice el otro día, otro animal ahí en el Herald. En el Herald dice, no se sabe quiénes escribieron, de todas formas, no se sabe quién escribió ningún evangelio. Digo, ¿cómo que no se sabe quién escribió? Y el evangelio tiene nombre, Mateo, Marco, Lucas y Juan. ¿Cómo que no se sabe quién escribió los evangelios? Todo esto no es nada más que un intento del demonio de quitar la atención de Jesucristo. En el siglo IV, San Ireneo hizo pedacito el evangelio de Judas. En el siglo IV, está en los escritos de San Ireneo. Yo tengo un libro con el Evangelio de Judas, editado en el 1975 por la Biblioteca de Autores Cristianos, que descubrimientos nuevos, son más viejos que la sarna. ¿Y ahora salen cuándo? En Semana Santa. El demonio siempre queriendo quitarle la gloria a Dios. Y nosotros, tan estúpidos, se la seguimos dando. Hermano, es que yo digo, no hay ni que ser cristiano. Como decía Zacarías, claro. La ignorancia es atrevida. Pero ya no es ni ignorancia, es sentido común. Si Judas se suicidó el Viernes Santo, ¿en qué tiempo escribió todas esas páginas del Evangelio? Se metió la noche entera escribiendo. Es puro. Entonces los científicos, que para cómo se encontraron el papiro de ese Evangelio en 6 o 7 pedacitos de ese tamaño, que no están seguros que ni siquiera todos pertenecen al mismo Evangelio de Judas. Sin embargo, el Evangelio, copias de los Evangelios canónicos, los 4 Evangelios desde el siglo II, y siguen diciendo que nadie sabe quién escribió los 4 Evangelios. Ahora yo vuelvo a decir que el que se confunde con eso merece vivir en esa confusión. Porque yo no sé si ustedes conocen, pero yo conozco gente que viven desesperados por confundirse. Ustedes no conocen gente que me confundió otra cosa, todo lo confunde, pero entonces el Evangelio no lo acepta. Pero todo lo que aparece por ahí, bueno hermano, mira, eso es lo que dijo Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Si a ti un libreco como el caballo de Troya, o como Código de Da Vinci, te quita la fe en Jesucristo, mereces vivir en esa falta de fe. Y yo no te saco de ella. Como le dije el otro día a la persona, tú tienes que escoger el Evangelio de Judas o el Evangelio de la Biblia. Ahora, cuando cojas un cáncer, no vengas a mí a decirme que ore por ti. Busca quien ore por ti y dile a Judas que ore por ti. Porque esa es
la gente que meten el demonio en su casa y cuando tienen el agua aquí, vienen aquí a buscarle problemas a uno y a querer que Dios les resuelva el problema ahora. No, hermano, eso necesitamos un momento que hay que definirse. ¿Tú quieres creer en el evangelio de Judas? Que arrea. Ahora, cuando tengas un problema, no vengas aquí a que yo te saque los demonios. Que te los saque el mismo que te los metió. No, en una guerra hay que ser radical. Y estamos en guerra. Se acabó. ¿Tú sabes lo que sucede con la Iglesia Católica? ¿Tú sabes lo que sucede con la Iglesia Católica? Y yo te lo decía el otro día en el email de Madre Angélica, a una persona, que en los últimos 40 años, hemos criado un pueblo raquítico. Un pueblo de creyentes raquítico. Anoréxico, como dice la hermana. Porque hemos tenido una generación de algunos dirigentes, por supuesto que no se aplica al Papa, porque hemos tenido papas espectaculares en este siglo. Pero hemos tenido una generación de sacerdotes salidos de los seminarios, de teólogos, que lo único que han hecho es poner de acuerdo para debilitar la fe de los creyentes y ponerlo todo en duda. Y el Papa lo ha dicho 40 veces. El teólogo está para enforzar, para poner más fe en el pueblo, no para poner duda. Que si Cristo no entró a Jerusalén, que si no se sentó en el pozo de Jacob, que eso es lo que han hecho los teólogos durante casi todo este tiempo. Entonces, después hemos criado una iglesia totalmente débil. Vamos a hacer un encuentro juvenil con baile y con juego de voleibol. Entonces vienen todos los muchachos del encuentro juvenil a recibir ¿qué cosa? Lo mismo que reciben en South Beach. No, hermano, un encuentro juvenil es para que esos jóvenes conozcan a Cristo. Si no lo quieren así, que no vengan. Hemos creado una iglesia, una misa de niños llena de payasos para entretener a los niños. ¿Qué va a pasar cuando ese niño tenga 15 años y los payasos no vengan? Entonces, como es una bola de cristal que de vuelta y eche humo para entretener al niño, porque lo han entretenido, que la misa es ¿qué cosa? Un entretenimiento. Desde niños hemos creado un pueblo de gente ignorante y débil. Entonces, los que dicen la verdad no le dan espacio a ningún lado. ¿Qué tenemos? Gente de 30, 40 años que un código de Da Vinci los confunde. Llega la Inmaculada Concepción y cae el lunes. No, vamos a pasar la fiesta para el domingo para que los pobres católicos no tengan que regresar a la iglesia el lunes otra vez porque fueron el domingo. Cuando debe ser una bendición que todos los días los católicos fueran a la iglesia. Sacerdotes que se ponen bravos porque en su parroquia a las 8:30 de la noche está llena de gente. Y quieren que se vayan lo más rápido posible. ¿Qué es lo que quiere un dueño de un negocio que le interesa su ganancia? Que su negocio esté lleno, hasta que mientras más lleno esté más tarde, mejor todavía. Entonces, ¿lo que pasa? Que hemos tenido dirigentes que no le importa el negocio. Y así es, y punto. Y es coraje, porque yo creo que lo peor ya ha pasado. Yo creo que lo peor de la iglesia ya pasó, gracias a Dios. Por eso este movimiento es tan furioso. Porque toda esa generación de los años 60, toda esa porquería que entró en la iglesia en los años 60, o se murieron o se están convirtiendo, o están presos. Así que hay una nueva generación, que lo hemos visto en Israel, lo hemos visto en Roma, de sacerdotes, de religiosas jóvenes, que sí tienen una tremenda espiritualidad y están bien anclados en la iglesia. Si ustedes miran la televisión, todos esos sacerdotes que han abusado, todos tienen de 50 años para encima. No van a ver nunca uno de 30 años, 25 años abusando. Esa fue la generación de los años 60, que no solo corrompió la iglesia, corrompió la presidencia de los Estados Unidos, remember Mónica Lewinsky, etcétera, etcétera, etcétera. Corrompió la policía, corrompió los jueces, la sociedad, no es solo la iglesia. Todos esos jueces que tienen problemas, casi ninguno, también un juez joven teniendo problemas. Casi todos los jueces son de la edad de los Clinton para arriba. Esa es la sociedad que se echó a perder. ¿Y de dónde sale la iglesia? De la familia. ¿La familia está mal? Todo anda mal. Gracias a Dios, yo creo que lo peor ya está pasando. Como dijo Monseñor Román, el Señor está sacudiendo la mata para lo que esté podrido se acabe de caer. Porque para mí ya lo peor pasó, por eso que el demonio está tan bravo, porque sabe que ya lo peor pasó y que ahora viene bendición. Porque Juan Pablo II lo que dejó en la iglesia es una estela de bendición para la iglesia. O sea que yo creo que comienza una época de oro verdaderamente para la iglesia, y eso es lo que tiene el demonio extremadamente furioso y atacando a la iglesia por todos los lados. Porque como yo les he dicho tantas veces en clase, ya llegó un momento que el trigo y la cizaña crecieron. Ya tú nada más que miren la familia así, mira en la iglesia así, y tú sabes quién es trigo
¿Y quién es cizaña? Llegará el día que el Señor venga y arranque la cizaña que le echa fuego. Ojalá que nos encuentre a nosotros del lado del trigo, porque todo puede suceder. La semana que viene, aunque ustedes crean que no, todo eso tiene que ver con el Apocalipsis, porque esto fue lo que pasó en Israel, que no va a pasar en la iglesia, pues no tenemos la promesa de Jesucristo que las puertas del infierno no prevalecerán. Israel no tenía esa promesa, por eso fue que Israel cayó y fue destruida. La iglesia nos sostiene esa promesa del Señor, y verdaderamente, pero no quita que nosotros tenemos que aprender de Israel para no sufrir una serie de cosas que podemos sufrir si todavía no nos apretamos los cinturones. La semana que viene seguimos al capítulo 18 y ya solamente nos quedan 3 capítulos para terminar el Apocalipsis. Yo brevemente, nos quedan 5 minutos. ¿Ahorita tú querías dar algún testimonio de Israel? No sé. No, yo no lo sé. Yo no hablaba contigo, no sé por qué me dio por preguntarte eso. ¿Tienes algo que dar? Bueno, bonito y corto. No cuesta nada. Cuando comenzó el viaje a Israel, todo el mundo, incluyendo el padre Edwin, que fue el guía espiritual, y a Frank, nos decían que esperaban que este viaje fuera un viaje de bendiciones. Y como yo había vivido eso anteriormente, yo decía, bueno, para mí la bendición es estar aquí, pero hasta cierto punto tenía cierta duda, ¿no?, de si iba a recibir algo. Les puedo decir que ha sido un renacimiento tan grande, una renovación. Me siento como si me hubieran hecho una cirugía plástica, pero en lugar de la cara, del alma. Y quería dar gracias y públicamente reconocer lo que he recibido y todo lo que tengo, se lo debo al Señor. Así me gusta lo que Oquita Fernández me dijo que había sido el viaje más espiritual que tú habías ido. Oquita, tú me dijiste eso, era el grupo más espiritual que todavía habíamos. Inclusive ella fue cuando jubileo, que fue un grupo bien bueno, con buenos sacerdotes, pero tenemos que darle gracias a Dios, tuvimos un viaje verdad espectacular, a pesar del bombillo de Yuya. ¿Pero si estabas ahí, Oquita? No, en Israel. ¿Tú le ibas a decir? Que no lo iba a decir. Sí, pero yo soy débil. Pues resulta que después de que pasamos por Jericó, yo ya andaba con un bulto, que era como si llevara el Santísimo Sacramento en el bulto. Y era que este bulto lo toque. Y que bulto se veía. Pero ven acá, yo tengo un bombillo que compré en Jericó. Pero con tantos hondipos que hay en Miami, esta mujer ha venido a comprar un bombillo en Jericó. Y seguía, ya en el aeropuerto de Jerusalén le quita una, ¡ay, Dios mío, me ha quitado la bolsa el bombillo! Pero acá, yo ya, ¿para qué tú quieres un bombillo? Entonces me entero que en la tierra de ella, bombillo es las lámparas esas de cristal, que tú le subes que estaba un quinqué, en Cuba dicen quinqué, que yo me compré uno también. Yo me compré uno, pero ella decía bombillo, y decía, pero ¿para qué esta mujer quiere un bombillo? Un bombillo para mí es un foco de eso Y a la pobre... Lo digo. No, Yuya no. Ya yo terminé con Yuya. Bueno, pues resulta que aquí hay una doña que cuando el día me iba para la misa papal el domingo de resurrección a las 6:30 de la mañana, incluso yo lo más elegante que pudo, y Liliana bajó a las 11 de la noche a ver si las maletas la habían puesto. Se encuentran esta señora vestida de negro con aretes, zapatos, alto, y una maleta sentada en el lobby. Esta dueña caminando le dice, ya te descubriste, y yo le iba a decir quién era. Le dice, Liliana, ¿y qué tú haces vestida esta vez? No, porque voy para la misa. Dice, pues si son las 11 de la noche. Como a la gente llaman a los hoteles por un timbre, parece que alguien se equivocó y la llamó a ella al cuarto. Y ella se levantó, se bañó, se maquilló, se vistió y salió con su maleta para irse a platicar a las 11 de la noche. Estas son las cosas que suceden Si Liliana lo encuentra, se hubiera pasado toda la noche sentada con la maleta esperando la hora de irse a... Pero cosas verdaderamente muy simpáticas. Y por último, ya no solamente para terminar, Marta María quisiera que nos diera brevemente tu experiencia. Marta María estuvo en Semana Santa en Corea, donde está esta vidente Julia Kim,
que recibe los estigmas del Señor y que está bajo la autoridad de la iglesia. Que yo lo estoy estudiando, pero María Marta estuvo ahí y nos comparte algo de lo que viste ahí. Mira, yo tengo un estigma. Sí. Buenas noches. Lo que vi realmente no se puede explicar con palabras, solamente con fotos. Yo le pasé a algunas de las personas algo del website y tengo una estampita que tiene la dirección del website de los que quieran entrar. Pero tú tuviste un Vía Crucis. Sí, del Viernes Santo, del día del Vía Crucis, ella va recibiendo las estigmas de Jesús y no hay palabras. No hay palabras porque el cuerpo de ella queda destrozado, o sea, debajo de la ropa, por supuesto. Ella enseña parte, muy poco, porque ella tiene como un leotardo abajo, donde cuando ella cayó al piso la primera vez, que yo estaba como de aquí a donde está Roxana, y sabía que le iba a pasar algo porque sentí que tenía como, o sea, estaba haciendo como un tipo de movimiento como de mucho dolor, y de momento de un grito espantoso y cayó al piso, y ahí cuando le levantaron el vestido, pues ya tenía por encima del leotardo, se veían todas las marcas de los latigazos. Somos muy incrédulos, porque hasta el sacerdote que fue conmigo me dijo, yo pensé que era un truco, porque no pensé que pudiera ser real. Y después los 3 sacerdotes que habían, entre ellos un monseñor y un doctor que había, que es alemán, muy famoso, dermatólogo, entraron con ella a la habitación y ella se quitó ese leotardo que tenía y tenía la piel completamente destrozada. El doctor dijo que era imposible que ella o nadie pudiera haberle hecho esas heridas y que ella pudiera soportarlas y que no sufriera una infección tan grande que tendría que ser hospitalizada. No la curaron con absolutamente nada, sino con el agua que sale del manantial de allá de Nayu, que dicen que es milagrosa y que ha sido probada por unos científicos muy famosos de Hungría, y que dicen que esa agua no tiene ninguna bacteria, y no solamente eso, sino que cura cualquier virus. Si tú echas unas gotitas de esa agua en un galón de agua, la purifica y te la puedes tomar aunque sea agua que no sea potable, y con eso es con lo único que ella se cura. No sé cómo esa señora pudo aguantar, porque hizo el Vía Crucis descalza, ya tenía las estigmas de la frente, de la mano, de toda la espalda, de todo su cuerpo, de los pies, y al final del Vía Crucis, estando frente a Cristo crucificado, ella tuvo una visión de que Jesús de su costado derramaba agua y sangre para todos los que estábamos allí presentes y para todo el mundo. Y la alegría tan grande que se le veía en la cara a esa señora fue una cosa increíble, o sea, el júbilo tan grande que ella sintió de ver eso, de ver todas las bendiciones que se estaban derramando para nosotros, fue una cosa increíble. Y después de eso se quedó para la misa, para la vigilia, nos acostamos a las 6 de la mañana y nadie sabía en realidad la magnitud de las heridas que ella tenía. Nos lo enseñaron al otro día por las fotografías y el testimonio que dio el sacerdote que iba con nosotros, de que cuando él vio eso, cualquier tipo de duda que él hubiese tenido y llevado en ese momento junto con él, había desaparecido por completo. Es una cosa que ojalá todos entren al website y por lo menos lo puedan ver, para que vean la magnitud de las heridas que ella sufrió, e inclusive ya como 5 días después todavía le han seguido sacando fotografías los bruces, o sea, los hematomas que ella tiene por todo el cuerpo. Pero lo maravilloso de que sin ningún tipo de medicamento ni ninguna asistencia médica, esas heridas lo que le queda son como unos hilitos así solamente, y todo eso cicatrizado perfectamente. El sufrimiento de ella lo ofrece mayormente por los abortos. Y es una obra recomendable, honestamente. Les lo recomiendo a todo el mundo que puedan entrar al website y que oren mucho por ello.
Ella dejó al final la pestaña afuera, esta batalla afuera y la website. Sin embargo, esas noticias de esos fenómenos místicos que ocurren en la iglesia no son noticias. La noticia es el evangelio de Judas. Esa es la noticia de CNN, de Miami Herald y de todos estos medios de comunicaciones que tenemos. Yo estaba ayer, y ya termino con esto, por ayer yo estaba precisamente meditando en eso. ¿Cuál es la noticia que hay en CNN? Un juicio de un cura que supuestamente mató a una monja. Entonces cambia para un canal del Estado y aparece Shalom. ¿Tú sabes qué es Shalom? Sí, no, pero es un rabino que tiene una familia hermosísima que ayuda a las personas a que tengan paz en los hogares. Todo eso está muy bien, pero fíjate cómo ponen el judío dando paz y un sacerdote matando a una monja. ¿Por qué no ponen un sacerdote también que tiene un movimiento familiar y da paz también? Tú no ves cómo están tratando de meternos la cultura judía, la cultura musulmana, y están tratando continuamente de denigrar la cultura cristiana en general. Por supuesto que el demonio es quien más odia de todas las iglesias a la iglesia católica, de eso no tenga duda, pero al final lo que los protestantes no se han dado cuenta todavía, que se dan cuenta que un ataque a la iglesia católica es un ataque a ellos, porque el ataque al código da Vinci a la iglesia católica es un ataque a Cristo mismo que adoran ellos, y el evangelio de Judas es un ataque al mismo Cristo que adoran ellos, aunque claro que esos ataques van dirigidos directamente al corazón de la iglesia católica. Pero fíjense como en todos los programas de televisión tratan de presentar que los musulmanes que buenos son cuando no son buenos. Que es una cultura de paz cuando desde que surgió Mahoma, surgió con la égira de Mahoma, que es el decapitamiento de todos los enemigos del Corán. Y continuamente nos quieren justificar a todo lo injustificable, menos los únicos que no somos justificables somos los cristianos. Ahora que yo estuve en España, en el aeropuerto, todo el que quise comprar un libro para leerlo en el viaje, todos los libros que habían en el aeropuerto eran criticando algo de la cultura cristiana, aunque no sea relativo a la iglesia. Todo tú ves que es un ataque a nuestra base, no a la base de nuestra cultura occidental, quiéralos o no lo quieran, es cultura cristiana. Toda la cultura occidental está basada sobre el cristianismo, y lo decía un sacerdote libanés, jesuita, lo decía, los occidentales no se dan cuenta que estamos atacando la base de nuestra cultura, y cuando falla la base se derrumba nuestra civilización, y frente a una civilización que nosotros mismos estamos destruyendo está la civilización musulmana, que cada día se hace más fuerte, y la judía, y nosotros criticando nuestras bases y rompiendo y quitando la base de nuestra propia civilización hasta que un día nos caiga arriba y nos aplaste. Nosotros mismos nos vamos a matar, es criticando las cruzadas, criticando la expulsión de los judíos, criticando a los reyes católicos, criticando a Colón, criticando, toda crítica era dirigido a la cultura occidental cristiana. Yo dije, a los cubanos entienden, los que no son cubanos no tienen esa frase, dije, esta gente está haciendo mochacumbele, el mismito se mató. Nos estamos matando nosotros. Entonces ya el cierre, ¿estás diciendo algo aquí? Sí, que si habías visto las noticias hablando de España, la manifestación de los homosexuales, ahora cuando aprobaron lo de... Ah, no, sí, yo pasé por el email la foto, yo fui que pasé la foto, que me las mandaron. El vestido de obispo. Sí, un homosexual vestido de obispo y llevaba esa cruz que lleva el Papa, y lo que llevaba grabado en la cruz era una Barbie. Una Barbie. Entonces, con eso celebraron ellos la victoria del matrimonio homosexual. Esa manifestación fue otro criticando las manifestaciones de Sevilla, las procesiones de Sevilla, como una procesión de Sevilla con un drag queen, como si fuera la Virgen María. Eso fue la ocupación por todo Madrid. Es un ataque continuo a la base de la civilización. Y ellos no saben que cuando se sufra lo primero que le van a cortar la cabeza a ellos son los musulmanes que no lo soportan. Así que ellos no se dan cuenta que si se derrumba la sociedad occidental, todos nos derrumbamos con la sociedad occidental. Esto es un ataque frontal del demonio, porque nuestra sociedad, quieranlo o no, está enraizada en la resurrección de Jesucristo. Quita a Jesucristo, la civilización occidental no existe. Solamente les recuerdo que los flyers para el retiro nuestro, el retiro que tenemos en la abadía de San Leo, el long weekend del Memorial Day de mayo, ya se acerca, necesitamos que las personas que se van a apuntar, se acaben de apuntar. Los flyers con el retiro, con toda la información del retiro, los flyers están en la mesa de la salida, están los flyers del retiro, y ya
tiempo de irnos acotando. Todo el mundo sabe los de bendición que son, eso les digo, las personas que están designadas para orar. Yo les pido que vengan acá a la ¿verdad? El cepillo, el sexto. Y se me olvidó, por supuesto, se me olvidó decirle, mientras pasamos el sexto, que es para acá, para el ministerio de Nuevo Caminar, se me olvidó decirle lo que te había dicho al principio. Espérate, hermano. No, después, no me saques por aquí. Guarda eso. Después tú me lo das. No hay más ninguna cesta, hay una sola. Ahí estaba la otra. ¿La otra? Parece que se llevaron la cesta. No me la di. Ah, ¿Dónde está? Pues le decía que tenía que decirle lo que le habían comenzado diciendo. Se me olvidó que hoy la iglesia celebra la fiesta de San Marcos. San Marcos Evangelista, San Marcos es mencionado en las epístolas como Juan Marcos. San Marcos fue el traductor del apóstol Pedro. Como el apóstol Pedro era pescador de Galilea, no hablaba griego. Cuando el apóstol Pedro predicaba en los lugares de habla griega, Marco era el que traducía las palabras de Pedro al griego, porque Marco era un muchacho de Jerusalén, hijo de María, donde se cree que Jesús hizo la última cena. En la casa era de la familia de Marcos, y Marco fue el traductor de Pedro. Por eso cuando Marco escribe el Evangelio de San Marcos, que es el primero de los evangelios, es el primer evangelio más importante que se escribe de San Marcos. San Marcos lo que escribe no fue su vivencia con Cristo, porque él era muy joven cuando Cristo estaba en Jerusalén. Marcos escribe las memorias de Cristo del apóstol Pedro. O sea que el evangelio de Marcos podemos decir que es el evangelio de Pedro, así como el evangelio de San Lucas es el evangelio de María. El evangelio de Marcos es el evangelio de Pedro. Es lo que, y Pedro llama a Marcos su hijo. Marcos fue el fundador de la iglesia de Alejandría en Egipto. El patriarca de Alejandría es sucesor de Marcos el evangelista. Él fundó y ahí estuvo enterrado por 16 siglos hasta que los venecianos se lo robaron una madrugada. Se llevaron el cuerpo de la iglesia escondido, lo llevaron para Venecia y hoy en día reposa en la catedral de San Marcos en Venecia. Por eso fue un hurto descarado que se hicieron de la basílica de San Marcos en el siglo XVI los venecianos. Pero eso es San Marcos que la iglesia celebra hoy, cuyo signo es un león. Es el signo evangelista de San Marcos, un león. Porque el Evangelio de San Marcos lo que proclama es el señorío del león de Judá, de Jesucristo, como culminación de la profecía, como el que sale de Judá a desbaratar todo aquello que se le opone al señorío de Dios sobre la tierra. Esta es la fiesta que celebramos hoy, una fiesta grande, una fiesta de uno de los grandes 4 evangelistas, porque contrariamente a lo que dice Miami Herald, nuestros evangelios sí se sabe quién se escribió. Las personas que están designadas para orar, yo les pido que